Muy buenos días a todos los miembros de la comunidad del Festival Manuel Trujillo Durán. Bienvenidos a estas conversas que se han ido realizando a lo largo de todo el mes de agosto y ahora en septiembre. Esta vez para conversar con los ganadores de esta 15ª edición, la primera edición de corte internacional, donde estuvieron compitiendo 44 largometrajes, tanto de ficción como documental. Eh, por Venezuela y por otros 14 países que se dieron cita en este año tan particular y tan peculiar con una edición digital que creo que fue muy comentada. Pues aquí vamos a conversar hoy con Anthony Xavier, bienvenido. Anthony es ganador del premio al mejor film documental en formato cortometraje del Festival Manuel Trujillo Durán por Los Hijos del Silencio. En primer lugar, Anthony, pues agradecido de que estés con nosotros una vez más y por supuesto felicitarte por este merecido premio, por este documental tan particular. Ya hablaremos inmediatamente sobre ello, pero bueno, te doy la bienvenida. Muchas gracias, Robert. Sí, realmente es un placer para mí haber formado parte de esta edición de este festival. Curiosamente, es un festival que ya conozco de hace bastante tiempo y la primera vez que participé aquí tenía como 14 años y ni siquiera fui seleccionado en aquella vez. Pero supongo que la perseverancia, seguir aprendiendo más, haciendo un mejor trabajo cada vez y aparte de la ayuda que recibí, pude estar en esta oportunidad y bueno, terminamos obteniendo algunos reconocimientos. Estoy muy orgulloso por el equipo y por todo lo que pudimos lograr. Bueno, eso que comentas, esa anécdota que comentas de haber comenzado a participar a los 14 años y aunque no haya sido elegido, yo creo que eso es fantástico. Yo recuerdo la primera vez que concursé en alguna convocatoria y solo el hecho de haber enviado el contenido, aunque no fui elegido, pero solo el hecho, recibir el email de recepción de proyectos ya me parecía un logro estupendo, porque eso significa que tienes la seguridad y la pérdida de la vergüenza y ya das un paso adelante. Pero bueno, han pasado, eso fue a los 14 años A y los ahora 14. está recogiendo este galardón, este reconocimiento, como tú bien dices, por un documental que lo vi por segunda vez a la luz de esta conversa que nos proponían desde Manuel Trujillo Durán. Y, y pensaba en cierto momento cómo calificarlo, porque por un lado ciertamente tiene un tono documental, pero por otro lado tiene sobre todo un ejercicio de la memoria, un ejercicio del recuerdo y un ejercicio que creo que es casi como un diario íntimo de un encuentro. Sí, bueno, este documental tiene ciertas particularidades. Para empezar, yo hice esto como un trabajo académico de mi escuela, en mi universidad, y mi tutor en ese año fue Belimar Román, que fue mi profesora, actualmente está en España, y básicamente lo que veníamos trabajando en ese momento era poder hacer algo, un documental, pero que a la vez en cierta medida pudiera superar un poco las barreras entre lo de ficción y documental. Veníamos hablando de esto hace mucho tiempo, que creo que eventualmente algún día puede existir la oportunidad de que en los festivales ni siquiera exista esa división que puede ser ficción o que puede ser documental, sino que ambas pueden manejarse en los mismos géneros. Y básicamente ese fue como el punto inicial para construir este trabajo, que en su mayoría inclusive es más ficción que realidad, pero a pesar de eso no le resta valor, sino más bien le ayuda a impulsar la idea que estábamos tratando de transmitir y creo que funciona inclusive muchísimo mejor si lo hubiéramos hecho todo tal cual la realidad misma se hubiera exhibido. Sí, hay un componente, por eso digo que tiene una particularidad estética y una particularidad narrativa que es muy curiosa porque llegan en algún momento a ser tocoficción, tono casi epistolar, en ese tono casi testimonial de la persona que habla, de quien nos narra la historia, en medio de estos espacios de silencio donde seguimos al personaje y luego a ciertos personajes que se van incorporando. Una de las cosas que más me gusta de la historia y del planteamiento cinematográfico que tiene es también la manera como la cámara
la cámara y el protagonista se miran constantemente, ¿no? Obviamente la cámara está casi donde está el espectador, pero hay allí como una danza de seducción entre uno y otro en la historia. Sí, pues este trabajo en particular tuvo un equipo mínimo, apenas fuimos el protagonista y yo, realmente, en su gran mayoría. Solo una cámara, una memoria, una batería, casi nosotros dos contra todos. Aparte de que eso también dio la oportunidad de acercarnos mucho más, ya que no era una gran producción, sino éramos nosotros, éramos amigos, nos conocimos antes del rodaje y por esa misma razón nos empezamos a rodar. Fue un trabajo hecho entre amigos y por esa misma razón creo que nos dimos la oportunidad de hablar nosotros mismos de nuestros temores, de nuestros sueños. El documental es narrado solo por nosotros dos. Yo mismo narré la obra, ya que me parecía bastante necesario, además le daba un toque de intimidad especial. Aparte de que la obra en sí tuvo dos etapas. Comenzamos el rodaje en 2017, el cual era un trabajo completamente distinto. La idea era rodar a Sullivan, ya que él estaba en un entrenamiento para poder entrar en la selección de boxeo para poder ir a las próximas Olimpiadas, y era una cosa bastante segura. Por esa misma razón fue que empecé el trabajo. Pero luego de esto vinieron las protestas, paralizó el trabajo durante todo un año y exactamente un año después volvimos y nos dimos cuenta de que todo lo que queríamos hacer realmente no se había cumplido, lo cual fue algo triste, no solo para nosotros, sino para muchas personas de casi todo el país. Fue como una pausa en el que todo el mundo tuvo que abandonar de cierta forma sus ideas, sus sueños, inclusive personas, muchas personas se tuvieron que ir, muchas personas también fallecieron además, así que hubo como un sentimiento de pérdida durante todo este tiempo, casi un estrés postraumático, algo así, por referirnos. Y la verdad es que nosotros también nos sentíamos bastante pesimistas y el futuro era muy oscuro y aparte la obra quedó inconclusa. Así que yo le planteé a Sullivan quizás la oportunidad de poder retomarla y ver si teníamos una oportunidad de poder cumplirlo. Cosa que no sucedió del todo, simplemente al final ni él ni yo logramos lo que queríamos, pero no obstante logramos cosas muy diferentes. Y ahí fue en el punto en el que nació Los Hijos del Silencio como tal, e incluimos esta narrativa de las protestas y utilizar primero una línea superficial que sería como el boxeo para poder ocultar o poder hablar subterráneamente, por decirlo así, sobre el asunto de las protestas y de cómo tuvimos que enfrentar estos hechos y aparte de cómo tuvimos que enfrentar después el destino y qué íbamos a hacer con nuestras propias vidas, además. En el proceso de realización con este largo break en medio, este largo periodo de cese del rodaje, ¿cuántas veces te encontraste con Sullivan? ¿Cuántas veces hablaron sobre el trabajo y cómo va mutando ese trabajo en esas conversaciones que quizás no están obviamente en la pantalla? La verdad, no mucho. Lo que pasó fue que él y yo estábamos en distintas ciudades, así que yo estaba aquí en Mérida, donde estudio, pero yo no vivo acá del todo, así que llegaron las protestas, no me pude ir, me quedé aquí, él se quedó también atrapado en su sitio, así que realmente no hubo como una comunicación, cada quien se quedó en su lugar haciendo lo que tenía que hacer y muchos meses después fue que nos pudimos reencontrar cuando ya todas las cosas empezaron a olvidarse quizás, a pasar el tiempo, la intensidad empezó a bajar y bueno, ya no era lo mismo pues, cuando todo volvió a la normalidad, a la aparente normalidad. Eh, y en tu caso, hay algo que es muy evidente en el trabajo y es el tema de la pérdida. Es probablemente lo que más está allí en la columna vertebral de todo el texto visual que tienes. Sin embargo, es hablar de la pérdida sin hablar directamente de la pérdida.
ese tono, como tú ya acabas de llamar, subterráneo, surgió inesperadamente, con un propósito. Pues la verdad, sí fue un poco intencional. Lo que pasa es que yo en cierta medida me considero un poco apolítico, por decirlo de cierta forma, así que lo que yo quería hacer era tratar de hablar de esto sin tener una postura con ciertas posiciones políticas, además de ser muy respetuoso además, ya que había visto muchos trabajos previos que tenían unas ciertas ideas quizás amarillistas o oportunistas, iban muy directamente a este tema, a este asunto, y a veces me parece que había que tener más respeto también por las vidas que se perdieron y de todas las familias que se tuvieron que separar, así que yo quería hacer algo que dejara abierta más a la interpretación, a lo sentimental, pero sin atacar a la gente, sino más bien dejarle las puertas abiertas a que ellos pudieran entender el trabajo sin juzgarlos ni criticarlos y, como te digo, sin tener una postura política como tal. Em, Esta ejecución de lo que en medida llamaríamos cineátomo, por ese crew tan estrecho que tuviste, que prácticamente ser director, creador, fotógrafo, etcétera, etcétera, Sí. es muy interesante. ¿Y cuánto eso te obliga te obliga a planificar más o te obligó más bien a dejarte llevar? Quiero decir, hay algunos encuadres a lo largo del documental que son muy hermosos y hay un uso de la luz que es muy hermoso. Pero sin embargo, no sé si eso es producto también de dejarte llevar o de ser muy riguroso a la hora de la planificación de lo que vas a rodar. Pues tuve una cierta libertad mayor, quizás, ya que efectivamente me dejé llevar un poco más. Incluso llegué a tener algunos problemas con eso, con mi profesora, con mi tutora, ya que incluso empecé a faltar un poco a clases, lo cual les molestaba algo. Lo que pasaba era que me dije a mí mismo, bien, si voy a terminar esto, necesito, no sé, necesito más libertad y capaz si voy a clases puedo perder un día para rodar o capaz si voy allá puede ser que a veces me digan una cosa contraria. Así que hubo como un tiempo en que dejé de ir a las clases y me dediqué a rodar totalmente, casi que todos los días que podía. Sí hubo una cierta planificación un poco, ya que yo hacía una lista, no tenía un guión como tal, pero hacía listas de ideas y cada vez que iba a rodar trataba de ejecutar una de estas ideas y probar a ver si resultaba o no. Muchas quedaron, muchas no quedaron, pero ese fue más o menos como mi proceso. Cada día iba con una cierta idea y tratar de probar esta idea a ver si resultaba en el montaje. Casi toda la historia se creó más fue en el montaje en base a todas las cosas que grabé durante todo este tiempo. ¿Cómo se organiza tanto tiempo de rodaje, tantas secuencias, tantas escenas? ¿Cómo fue el proceso de selección? Me imagino un periodo muy largo en particular. Sí, tardé mi tiempo, aparte de que las circunstancias no eran favorables, se me iba la luz casi que todo el día. Bueno, ahorita también es casi lo mismo, pero en ese tiempo había complicado bastante el asunto, solo podía editar como 2, 3 horas al día, el proyecto se me borró como 4 veces porque la computadora se me apagaba y no había guardado, así que fue un poco estresante. Aparte de que yo también soy una persona que a veces teme un poco, y no creo que sea la única, a la edición. Incluso a veces me da miedo ver lo que grabé. Así que a veces grababa las cosas, las dejaba allí como unos días o una semana y después la veía. Pero siempre tenía algo extraño de pensar en el hecho de que quizás no lo había hecho bien, no estaba muy seguro. Pero evidentemente al final tuve que enfrentar el proceso de edición. Habían como unos 200 gigas quizás de material. Y básicamente la verdad es que no tengo ni la menor idea de cómo logré montar esto, pero creo que me dejé llevar también por el instinto de lo que quería hacer. Para muchos compañeros o para muchos jóvenes
de este momento. Rodar siempre parece algo usual, quizás ya no tanto porque los dispositivos te lo permiten, porque hay una accesibilidad a los programas también muy particular y requiere quizás más bien de horas sobre la silla para enterarse un poco cómo montar, cómo editar. En tu caso, ¿con qué contabas? ¿Una cámara, un teléfono, eh, un micrófono? ¿Cómo fue ese proceso ya de grabar Eh, todo? pues solo tenía una cámara súper sencillita, básica, ni siquiera es 4K ni nada por el estilo. Un lente, que es la que trae la cámara, el 1855, que es como el lente básico. Una memoria nada más. Micrófono no tenía, casi todo el sonido lo tuve que grabar con la misma cámara o hacerlo en post. Buscar sonidos parecidos en internet o yo mismo grabar algunos sonidos para simular la cosa, ¿no? El sonido de la moto no, nunca existió, el sonido del viento, el sonido de los árboles. Y sí, efectivamente, ahorita hay una mayor facilidad, quizás, para rodar algunas cosas, ya que cualquier celular permite una muy buena calidad, casi todo el mundo tiene una computadora ahora. Con respecto a la anécdota de cuando tenía 14 años y participé en este festival, incluso recuerdo que no te inscribías online, tenías que llenar una planilla que tenías que imprimir, llenarla tú mismo, tomarte la foto, quemar el corto en un DVD, meterlo en un sobre, enviarlo y a veces ni siquiera sabías si el sobre llegaba, si se perdía. Así que eso ya no existe, hemos avanzado muchísimo en muy poco tiempo. No obstante, aquí, quizás no solo acá, en muchos países, pero acá en particular hay algunas dificultades que sería la luz. Bueno, lo de la gasolina es un poco difícil poder ir a un sitio a rodar o se te va mucho la luz también. Muchos estudiantes están bastante estresados por eso, algunos incluso bastante desanimados porque muchas veces no, a pesar de tener las herramientas allí de cierta forma, no las pueden utilizar del todo ya que casi todas las circunstancias están en tu contra y es una lucha un poco mayor ir hacia adelante y enfrentarte a todo esto y tratar de hacer algo al cual incluso le dan un valor por encima de todo estos trabajos de la gente, de los jóvenes cineastas venezolanos que se enfrentan a todas estas circunstancias opuestas para poder sacar su corto adelante. Me gusta mucho hablar siempre sobre este tipo de temas, sobre cómo se ruedan en Venezuela, sobre qué utilizan los nuevos directores para hacer las películas, porque obviamente la plataforma nos permite llegar más lejos, a que otros vean cómo se trabaja en este momento en Venezuela, pero también celebrar lo que se logra. De allí parto porque me encanta mucho que hayas sugerido, mencionado al principio, esa suerte de anhelo o de sugerencias para que en el futuro la ficción y el documental en realidad constituyan, entre comillas, una sola categoría. Al final se trata de películas, se trata de premiar la mejor película independientemente del género. El documental se convirtió en un género más dentro de la propia ficción inclusive. Incluso desde de origen podría incluso ser así. Pero esto lo hablo sobre todo porque me gustaría saber qué viene ahora, qué sigue ahora, si esta mirada, si este tratamiento de las imágenes, historias, forma parte del ADN de tu trabajo. ¿Crees que por allí vas a seguir explorando o sientes que ahora quieres ir a otro lugar completamente diferente a la hora de contar una historia? Casualmente, Los Hijos del Silencio fue hasta ahora el último trabajo que he dirigido y rodado por mi propia cuenta. Luego de esto me dediqué más a la dirección de fotografía. Así que me he dedicado a trabajar, a ayudar en la visual de otras personas, en los cortos de otras personas, y este ha sido como mi camino que he seguido después. No obstante, realmente me gustaría volver a dirigir en un futuro, solo que todavía eh, no me he enfrentado a eso. A pesar de todo, lo que más he trabajado recientemente es la distribución de cortometrajes, que es algo que me ha ido como apasionando recientemente. Incluso me gustaría hasta dedicarme un poco a esto. Hemos creado como un grupo de varios estudiantes, de varios compañeros y cineastas jóvenes de Latinoamérica
se llama El Regaño y nos hemos dedicado a ayudar a la gente a poder distribuir su corto, ya que opino que muchos hacen sus trabajos en las escuelas de cine, pero los dejan hasta allí. Simplemente los graban, se lo entregan a sus profesores y muchas veces mueren, lo cual es un poco triste, así que he tratado como de darles un incentivo. Incluso es algo completamente gratuito, lo hago por placer. Les digo, bien, me puedes dar tu corto, yo te lo envío a festivales, ¿sabes? Poder brindarles estas oportunidades que muchos quizás no sepan cómo hacer o incluso no todos tienen los recursos. Así que eso es como el camino que más he seguido recientemente con respecto al cine, la distribución. Muy bien. Como una persona que acaba de seguir, de terminar un camino de formación con amigos, con colegas, con además esta comunidad que estás construyendo a nivel internacional a propósito de la distribución con el regaño, me preguntaba, y además como has comentado tanto sobre la situación, sobre las circunstancias, ahora mismo en las escuelas es muy difícil abstraerse de la realidad, es muy difícil evadir la realidad. Las historias que ves, me interesa sobre todo porque estamos hablando de una nueva generación que va a contar historias y me gustaría saber cómo son esas historias dentro del equipaje, qué es lo que ves en el aula y qué es lo que ves entre tus amigos, tus conocidos, tus colegas de generación. Hay muchos trabajos bastante buenos, la verdad. Aunque, a pesar de todo, existen como unos ciertos cánones, el cual admito que me he enfrentado un poco a esto, ya que al entrar a una institución muchas veces te enseña muchas cosas, pero muchas de esas cosas a veces son más como el modelo a seguir que ellos seguirían. Así que a veces muchas historias se parecen o muchos guiones también se llegan a parecer un poco. Cuando quieres hacer algo un poco diferente, les parece raro. Evidentemente todo el mundo le tiene un poco de temor a lo diferente o a lo extraño, pero me parece que a futuro en todas las escuelas debería de implementarse un sistema un poco más abierto en el que todo el mundo pueda explorar mejor su propia creatividad, poder explorar sus propias ideas y no tanto que les impongan un cierto modo de grabar, sino más bien que ellos graben y descubran su propio estilo con el paso del tiempo. Otra cosa también particular, ya hablando de las escuelas de cine, es que se han reducido mucho. Incluso creo que es algo que pareciera que se está extinguiendo un poco, así que el esfuerzo que ellos están haciendo es muy grande. Cuando yo empecé la carrera éramos más de 40 personas. Ahorita de esas 40 solo quedamos como 5. Incluso hay una clase en la que solo soy yo y nada más. Y el trabajo se ha complicado un poco, ya que antes tenías muchísimas opciones y compañeros para grabar un corto, mientras que ahorita apenas cuentas como con 2 o 3 personas porque la mayoría ya se fueron o no pudieron seguir pagando sus estudios o no pudieron seguir pagando el alquiler y así sucesivamente. Así que ha sido un proceso que ha afectado a todo el mundo, tanto a las escuelas como a los estudiantes, así que ha sido difícil para todos nosotros seguir adelante y seguir produciendo cortometrajes. Es estupendo, es interesante lo que planteas, porque es también mirar el tema cinematográfico, el hecho cinematográfico, desde otro tipo de realidad, la realidad más operativa, la realidad más ejecutiva de lo que es la enseñanza y la formación. Sí imaginaba que por supuesto había mucha deserción y mucha diáspora en crecimiento, pero ya estar en una clase de cine solo pues es muy particular, es casi un monólogo cinematográfico. También lo cuentas y se me ocurren montones de historias y montones de películas sobre este tema. Eh, Nos queda poco tiempo, pero ya sé que estás dedicado a la dirección de fotografía, estás dedicado también al tema de la distribución de cortometrajes, que me parece estupendo. Creo que es un mundo fascinante, el mundo de la distribución, y además cada vez que buscas por allí, pues hay muchísimo que encontrar. Pero autoralmente, como director o como guionista, ¿qué sigue? Bueno, creo que es un poco un secreto,
Tengo algunas cuantas cosas por allí con esos mismos amigos. No soy del tipo de personas que hable de lo que vaya a ser después, pero sí te puedo decir que sí va a haber un después. Estamos trabajando para eso. Y sí, sí van a haber muchos proyectos que van a salir. Creo que deberían estar pendientes del regaño o de mis redes. Por ahí estaré publicando qué es lo que vamos a seguir sacando con el paso del tiempo, cuáles son los nuevos proyectos. Regaño tiene página Sí, web. sí, se llama elregaño.com y está así en todas las redes también. ¿Cómo? Eh, eh, arroba el regaño en Twitter, arroba el regaño en Instagram o dónde está. Sí, arroba el regaño en todas las redes. Perfecto, perfecto. Sí. Y, y con este interés en distribución, ¿hacia dónde más se van los hijos del silencio? Pues Los Hijos del Silencio ya es un poquito viejo, lo admito, ya tiene unos 2 años y usualmente 2 años es como la fecha límite de un corto, así que lo más probable es que ya la puedan conseguir gratuitamente en YouTube, en Vimeo, más adelante. No sé si vaya a seguir estando en algunos festivales, no obstante, en los últimos en que va a ser exhibido va a ser en la India, no, perdón, no, sí, en la India, y en China, en Hong Kong, en un festival que van a hacer online, que también supongo toda esa información la estaré publicando en mis redes para quien quiera verlo online a través de estas páginas. Pues me parece estupendo. Creo que hay mucho proyecto, eso siempre a pesar de las circunstancias, a pesar de la tormenta que está cayendo, pues siempre es bueno saber que el sueño sigue, que la vida continúa, que se siguen haciendo las cosas y ya pues nos has nombrado bastantes proyectos en la cistera. Anthony, agradecerte que estés aquí con nosotros de nuevo en el Festival Manuel Trujillo Durán, felicitarte por el premio a los Hijos del Silencio, por ese ejercicio a dos bandas prácticamente entre un actor y un director, productor, un director de fotografía, editor, etcétera. Me parece siempre maravilloso que ese tipo de cosas puedan ocurrir y puedan pasar. Y nada, pues te dejo una última palabra o una última palabra en esta conversa. Bueno, lo que puedo decir, muy agradecido por todo, por esta oportunidad y realmente espero volvernos a encontrarnos en un futuro y evidentemente hay que seguir luchando por este tipo de eventos. Como te digo, se han cerrado mucho, hay muchos que se han cancelado y solo con el hecho de que todavía existan ventanas aquí en Venezuela de poder exhibir tu trabajo es un logro grandísimo y espero que todavía sigan luchando y que toda la ayuda que necesiten estoy disponible para que este proyecto pueda seguir adelante. Pues te tocaremos la puerta también. Pues, Antonio, un gustazo y un gustazo a los que están siguiendo esta conversa. Saludos desde el Festival Manuel Trujillo Durán en su 15ª edición. Feliz tarde.